Bueno, como les anticipé hoy al comienzo del programa, vamos a hablar sobre aquellas famosas antenas para telefonía celular y este mito, podríamos decir así, un mito urbano, si producen o no algún daño a nuestra salud. Se habla sobre la posibilidad de que esa radiación pueda provocar cáncer en algunas personas. En fin, hay mucho mito y necesitaríamos realmente hablar con alguien que entienda del tema. Es por eso que convocamos, lo invitamos aquí al estudio, a una persona que es especialista. Quiero aclarar que hay pocos especialistas en el tema para hablar con propiedad. Está con nosotros el técnico superior Julio Bauzá, quien es asesor técnico de la Delegación Mendoza del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicación. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo te va? Buen día. Vamos a empezar directamente con esta pregunta. Hay un mito que dice que las antenas para telefonía celular producen o pueden producir o producirían, mejor dicho, daño a nuestra salud. Y estamos hablando de, decime si lo digo correctamente, radiaciones no ionizantes. Sí, es correcto, el término es correcto. A mí me gustaría hacerte una introducción. Por favor. Con respecto a lo que son las radiaciones no ionizantes, que son de origen artificial, ¿sí? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que son productos de distintos artefactos creados por el ser humano, ya sean monitores, televisores, microondas, equipos terminales, que le decimos nosotros, que son los celulares, sí. Y también incluye antenas de telefonía celular. ¿Todo está en la misma categoría? Todo, celular, microondas. Sí, todo está en la misma categoría. Sí. Los que te he nombrado están en la misma categoría, sí. Bien. Después existen otras radiaciones que son las radiaciones ionizantes, ¿sí? Sí. Que son las que están relacionadas con la actividad nuclear o la actividad de la medicina, que tiene que ver con los rayos X y los rayos gamma. Pero bueno, no es el tema que nos convoca. O sea, las radiografías, por ejemplo. Claro, una tomografía. Por eso en esas radiografías o en esas instituciones los obligan a tener, eso está regulado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, y obliga, por ejemplo, a la Escuela de Medicina Nuclear a que tenga ciertas medidas de seguridad. Sí. No pasa lo mismo con las radiaciones no ionizantes, las cuales no producen o no está establecido que produzcan algún efecto adverso en la salud. ¿Vos crees que hay una cuestión de un mito que se ha creado allá por los años 2011, 2012? Fue así como una explosión a nivel nacional, la gente empezó a temer mucho, le instalaban antenas y uno pegaba el grito en el cielo. Sí, mirá, no sé si un mito, creo que es algo que está relacionado con que las personas puedan sentir incertidumbre al tener una antena de semejante magnitud instalada cerca de su domicilio, cerca de una institución. Sí, un armatoste. ¿Cuántos grande metros son por lo Yo general? lo relaciono, y hay antenas que tienen 20, 30 metros de altura. Todo depende, digamos, de la zona donde esté instalada. Sí. Hay lugares donde se instalan sobre edificios y uno no las ve. Sí. Hay otras que en otros lugares que se encuentran camufladas de forma tal de que la gente no las perciba de manera tan violenta. Por eso hablo muchas veces de que las antenas producen un efecto visual muy potente en las personas, sí, lo cual puede generar, te repito, esa incertidumbre en que se sientan afectados en su salud, pero no específicamente por las radiaciones. Vos decís que lo estético, el verla, ya nos produce ahí un resquemor. Esa estructura grande, reticulada, con esos colores, digamos, aeronáuticos con los cuales se pinta obligatoriamente. ¿Por qué colores aeronáuticos? Porque viste los colores que usa digamos, la Fuerza Aérea, ese naranja fuerte, sí, con ese blanco. Sí. Bueno, la ANAC dispone que en la estructura de antenas tienen que estar pintadas de ese color. Después se empezó a flexibilizar eso en zonas donde no eran de tránsito aéreo, y algunas están pintadas de verde, claro, o camufladas. Sí, yo he visto, no recuerdo, pero sí, en algunos que incluso le hacen toda una estructura para que parezcan palmeras, exacto, o árboles. Exactamente. Lo que pasa que, bueno, eso tiene un costo y no siempre las empresas están dispuestas a desembolsar
para estetizar las antenas. A ver, yo te voy a hacer dos preguntas que una tiene que ver con la otra. A ver. Entiendo que el ENACOM hace de ente fiscalizador controlando, o sea, eso quiero que me respondas. Sí. Y además, ¿cómo yo me puedo quedar tranquila como ciudadana si mañana vienen y me instalan enfrente de mi casa una antena? Imagínate. Bien, vamos con la primera pregunta. Sí, el ENACOM, lo que era la antigua CNC, es el organismo de control de las comunicaciones y ahora también de lo que hace a referencia a la radiodifusión. Sí. Con respecto específicamente al tema de radiaciones, hay que tener en cuenta que el ENACOM tiene 6 centros de comprobación técnica de emisiones que están distribuidos en distintas provincias del país, 24 estaciones remotas que son antenas muy parecidas a las de celulares, pero que ayudan a medir el espectro radioeléctrico, y aparte tiene 24 unidades móviles, que ante situaciones de contingencia o de solicitudes de instituciones van y hacen este tipo de mediciones. Pero esas móviles, ¿cómo se llama? Estaciones móviles. Sí, son camionetas, son furgonetas muy grandes con equipamiento electrónico que justamente mide el espectro radioeléctrico y van con una sonda. ¿Pero eso es para nacional o provincial? Sí, eso es, el organismo es de carácter nacional. No, pero estas móviles, o sea, sería una por provincia más o menos. Están en esos 6 centros de comprobación técnica. Ante una demanda, en Mendoza no está, por ejemplo, el más cercano es de Neuquén. O de Córdoba. Ante una demanda que haya con respecto a esto, bueno, ese móvil se dirige, ante una denuncia o una demanda, se dirige no de un ciudadano, generalmente de una institución o una comunidad que tenga incertidumbre sobre este tema, y se mide. Esos técnicos van y miden y hacen un informe. Sí, bien. ¿Y qué pasa si mañana me instalan una antena frente a mi casa y yo estoy muy intranquila y quiero que el ENACOM venga y me dé la certeza? ¿Existe eso? Sí, o sea, el ENACOM hace 2 tipos de control. Hace un control rutinario, midiendo radiaciones no ionizantes, y hace otro control, como te explicaba recién, a demanda de una institución o de una comunidad. ¿Y de un particular, de un ciudadano? Y no, porque realmente, digamos, la movilización genera mucho costo y bueno, generalmente está avalado con un poquito más de contundencia, no solamente una persona. ¿Una unión vecinal podría pedir? Podría solicitar, sí. Digamos, el Estado está para dar respuesta. Un poco más tranquila. No, digo, está bien, tenés razón. Bien, entonces viene el ENACOM y mide y te dice, quédese tranquilo que... Claro, emite un informe en función de las mediciones que realiza. Y bueno, y ese dictamen tiene que dar dentro de los regímenes normativos, digamos. ¿Y alguna vez se encontraron alguna falla? La verdad que no. ¿O todas las telefonías celulares se portan bien? La verdad que no, y no es porque todas las telefonías se porten bien, sino por la tecnología que se utiliza, que es de muy baja potencia. Entonces, nosotros no hemos encontrado valores superiores a los establecidos. Y en este punto es muy importante, Judith, que esto se apoya mucho en la Organización Mundial de la Salud, que están ahora tan de moda con el tema de las vacunas, pero también se ocupa de este tema, con información que proviene de distintos organismos privados y de estatales mundiales, y establece una tabla de medición. Digamos, no es una cosa caprichosa. Un parámetro. Un parámetro. Yo, si querés, acá lo traigo, creo que es la resolución, ya te digo... Pero eso, ¿qué sería? Mira, me hace acordar con el nivel de arsénico en el agua. O sea, que hay parámetros de la OMS que te dice hasta tal nivel es normal. Será, claro, el arsénico es lo mismo, en este caso la radiación. ¿Es así? Es así. La resolución 202 del año 95 tiene una tabla donde fija valores determinados para saber justamente si está por encima de los valores internacionales. ¿En el 95 era incipiente la telefonía celular? Bueno, la resolución se emitió por el Ministerio de Salud digamos, fue la primera resolución que se emitió. Después se emitieron 5 resoluciones más. Algunas por medio de la CNC y otras por otros ministerios. Bien. Para cerrar, Julio, me sorprendió algo que me contaste antes de hacer esta nota. Decime. De que hay una antena de telefonía celular
aquí muy cerquita, sobre el Hospital Claro, Central. Tenemos varias antenas Te juro que me sorprendiste. Sí, hay una antena sobre el techo digamos, la terraza del Hospital Central. Sí. Hay una antena, por ejemplo, creo que está sobre el Hospital Garraham también. Sí. O sea, eso también indica que más allá de dónde se instale la antena, sí. se tienen todo ese tipo de precauciones. Le tienen fe. Le tienen fe, sí, y sí. Interesante, sí, la verdad que haya una antena sobre un hospital o un hospital de niños, te da cierto grado de confianza, ¿no? Bien, gracias, Julio. Bueno, de nada, muy gracias interesante este tema. Seguro que van a surgir algunas otras preguntas de oyentes que, si surge te las transmitimos. Perfecto, o te volvemos a invitar. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, amigos, interesantísima esta nota. Julio Bauzá, quien es asesor técnico de la Delegación Mendoza del ENACOM, aquí en la mañana de Clima de Radio.